6:57, estamos ya en nuestro segmento de opinión. La Corte de Canadá dio luz verde el viernes pasado para que los más de 30,000 afectados amazónicos por la contaminación de Chevron puedan cobrar sentencia contra la petrolera. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión y cuáles serán las futuras acciones? Lo hablamos en este espacio. Pablo Fajardo, abogado de los afectados por Chevron. Donald Moncayo, integrante de la Unión de Afectados por Texaco. Señores, buenos días y bienvenidos a este espacio. Sin duda un fallo que generalmente ustedes ya lo estaban esperando. Los afectados podrán entonces ejecutar la sentencia, lo que quiere decir que podrán cobrar los 9.500 millones de dólares por la contaminación. Doctor. Buenos días, Marcela y amigos televidentes. Bueno, efectivamente, el día viernes pasado la Corte Suprema de Canadá sacó un fallo histórico en el contexto de la lucha de los afectados en contra de Chevron Corporation. Es un fallo súper importante por algunas razones. Primero debo explicar que Chevron tiene tres argumentos grandes en Canadá. Primero, es decir, que no tienen jurisdicción los jueces canadienses para conocer este caso. Habíamos ganado ya por unanimidad en la apelación en segunda instancia, pero Chevron recurrió a la Corte Suprema canadiense para exigir que los jueces no nos permitan seguir con el trámite adelante. El día viernes pasado, por unanimidad, 7 jueces canadienses de la Corte Suprema de Canadá dan el fallo a favor de nosotros, dicen sí tienen jurisdicción para este litigio. El segundo argumento de Chevron era decir que las subsidiarias no tienen por qué responder sobre la deuda que tiene Chevron Matriz. O sea que Chevron Matriz es una y Chevron Canadá es otra diferente. Y que en consecuencia Chevron Canadá tiene bienes en Canadá pero no tiene deuda en Ecuador. Chevron Matriz tiene deuda en Ecuador pero no tiene bienes en Canadá. Entonces, por lo tanto, no podíamos cobrar el caso en Canadá. Lo que hace la Corte Suprema es decir, miren, tienen que únicamente probar que el dueño de Chevron Canadá es el mismo de Chevron Corporation. En consecuencia, prácticamente nos dio el beneficio ya de que Chevron Canadá debería y tiene que responder con sus bienes por la deuda de Chevron. Habrá quienes se pregunten, doctor, ¿por qué la Corte de Canadá conocía este caso? Porque cuando nosotros en el 2012 ganamos el caso ya en segunda en Ecuador, se volvió ejecutable. ¿Y qué ocurrió? Chevron no tiene bienes en Ecuador, siendo la empresa más opaca, más corrupta del mundo. Lo que hizo fue sacar todos los bienes en Ecuador. Tienen una cuenta bancaria en el país, en el Banco de Pichincha, con $350, no más. Es todo el patrimonio de Chevron en este país. ¿Sí? Entonces, ante eso, estamos obligados a recurrir a cortes extranjeras para buscar donde hay bienes de Chevron y ejecutarla allí. Un país fue Canadá. Y ahí ustedes entonces empezaron a ejecutar estas acciones que terminaron ya con este dictamen el viernes pasado. Por supuesto, Chevron tiene un patrimonio en Canadá que supera los 15,000 millones de dólares. Entonces la deuda en el país con nosotros es de 9.500 millones. Señor Moncayo, buenos días y bienvenida. ¿Cómo toman ustedes de parte de los afectados de esta noticia? Bueno, para nosotros es realmente muy motivante porque después de 22 años de lucha, por fin se logra obtener un fallo. Para nosotros no es tan importante, pero es muy, bueno, diría, el fallo en sí es importante, pero no es el que queríamos. Nosotros lo que queremos ya es obtener los beneficios para comenzar con la reparación ambiental que dejó esta empresa ya. Entonces, vamos a seguir en esta lucha, tenemos todavía caminos que recorrer. La justicia tarda, pero nunca olvida, siempre decimos, y también sabemos decir que justicia que tarda no es justicia, pero bueno, en este caso lo tomamos muy felices, muy contentos y esperando pues que de aquí en adelante sigan viniendo muchos más. Ahora, los 9.500 millones de dólares, ustedes, en caso ya de poder ejecutar esta sentencia y cobrar este dinero, lo van a invertir en la remediación precisamente de todos los espacios que fueron contaminados por Chevron. Exacto, de acuerdo a la sentencia que fue dictada en el 2011 por el juez, basado en esos 5 ejes, se va a invertir los dineros obtenidos de esta sentencia. Ahora, ¿qué es lo que faltaría, doctor Fajardo, precisamente para ya poder ejecutar y que los afectados puedan disponer de este dinero? Tengo entendido de que esto ya no tiene apelación por parte de la petrolera,
pero hay que hacer ciertos trámites. Por supuesto, o sea, recordemos, mire, por ejemplo, para que el fallo ecuatoriano vale únicamente en Ecuador. Para que valga en otro país, se requiere el trámite de homologación, exequatur o validación de sentencia ecuatoriana en esa jurisdicción, en este caso es decir, en Canadá. De la sentencia de Ecuador que se reconozca en otros países. Que se reconozca jurídicamente en otro país, en este caso en Canadá. Ese trámite es el que toca hacer ahora. Lo que pasó ahorita es que la Corte Suprema destrabó el proceso y dijo: sí tienen derecho a un juicio. En consecuencia, lo que pasa ahora es, tenemos que ir otra vez al juez de primer nivel, de primera instancia, y otra vez replantear nuestra acción de homologación de sentencia ante este juez. ¿Y en esa primera instancia nuevamente Chevron tendría posibilidad de hacer algo? Mire, van a poner algún tipo de obstáculos. Como le dije, tenía 3 argumentos, 2 eran anteriores. El tercero es decir que hay fraude, lo cual eso es imposible porque la Corte canadiense no tiene por qué conocer un hecho que ya fue resuelto dentro de las Cortes ecuatorianas como tal. ¿Cuánto tarda el proceso de homologación? Creemos entre 1 y 2 años realmente, o sea, podría ser menos, pero entendiendo quién es Chevron y qué es capaz de hacer para obstaculizar la justicia, creemos que puede ser un máximo de 2 años por lo mucho. Ahora, esperar todavía 2 años. No, y todavía se vendrán muchos años más, ténganmelo por seguro, porque el hecho es de decir, solo... ustedes no ven con tanto optimismo tampoco esta respuesta, tomando en cuenta todas las acciones que ha venido desarrollando la petrolera, ¿me equivoco? Somos optimistas en eso, el problema es que sabemos también a quién nos estamos enfrentando. No, la Chevron no ha actuado de una manera limpia en este juicio. El hecho de llamarnos extorsionistas, de hacernos ver como unas personas que lo único que estamos queriendo es obtener beneficios de parte de la empresa cuando no ven el daño que ellos dejaron haciendo. Entonces, realmente 2 años creo que es muy poco todavía. Hay que ser realistas y decir la verdad, ¿no? En este caso, seguimos luchando, seguimos de pie, hagan lo que hagan, así nos sigan cerrando las puertas para seguir obteniendo nosotros también recursos para seguir en esta lucha. Vamos a continuar. Hemos continuado y seguiremos continuando hasta el fin. Eso ahora, sí, mientras, tienen que tenerlo por seguro. Y mientras el tiempo pasa, ¿cuál es la realidad que ustedes viven ya como afectados? Mira, hemos vivido ya casi 50 años, ¿sí? Yo tengo 42 años, nací en la zona, conozco a la perfección lo que pasó. La realidad es que se sigue viviendo con incertidumbre porque no sabes en el momento en que vas a obtener una de estas enfermedades que a muchísimos ha matado, como es el cáncer, leucemia y otras enfermedades más. Entonces, la tensión en la zona sí es bastante alarmante. Entonces, pero seguimos optimistas, seguimos con ese optimismo de seguir en esta lucha y sabemos que el único camino que tenemos por el momento es que la empresa pague para nosotros poder limpiar y poder vivir con dignidad. Dignidad que la empresa nos arrebató. Más preguntas desde la sala de redacción. Muy buen día a nuestros invitados. Han sido 2 años de luchas y procedimientos judiciales y en esos 2 años cambian muchísimas situaciones. Hay demandantes que han fallecido, hay demandantes que han visto un decrecimiento en sus niveles de salud a lo largo de estos años. ¿Cómo se piensa configurar las reparaciones para que cada uno de ellos obtenga lo que en justicia le corresponde? Y bueno, muchas gracias. Bueno, primero hay que aclarar que este caso no es por indemnización, es un caso por reparación de daño ambiental como tal. En consecuencia, lo que buscamos es una reparación. El primer elemento es descontaminar el suelo, descontaminar el agua, porque no sacamos nada poniendo hospitales, por ejemplo, si el agua sigue con hidrocarburos. Claro, ¿sí? Entonces, lo primero es descontaminar. El segundo elemento sí son sistemas de salud, por ejemplo, integrales que permitan atención en el lugar a las personas que tienen este tipo de problemas y prevenir los demás que se pueda también. Otro elemento de reparación también es los pueblos indígenas. Nuestros pueblos indígenas, tanto los Siecopay, Ay, Sionas, Cofanes, Guaraníes, han sido seriamente afectados y muchos creemos están al borde de la extinción. Entonces creemos que es necesario y razonable hacer un plan, un proyecto adecuado para evitar que estos pueblos se extingan como tal. Hay también proyectos de recuperación de ecosistemas, por ejemplo. Entonces la idea es una recuperación integral, holística, prácticamente en todos los componentes que han sido afectados por el daño ambiental dejado por Chevron desde el año 64 hasta la actualidad.
¿Y a qué otros países se ha acercado este fallo de la justicia ecuatoriana con la idea justamente de perseguir bienes para conseguir esa reparación? Bueno, por lo pronto tenemos acciones en 3 países, que es Canadá, es Argentina y es Brasil, ¿sí? Y hay un elemento adicional que es lo que pasa en Estados Unidos. Recordemos que Chevron nos planteó varios juicios, decenas de juicios en Estados Unidos, en los que nos acusa de extorsión, por ejemplo, ¿no? Hay un fallo del doctor Lewis Kaplan de Nueva York que nos condena a nosotros y dice que la sentencia ecuatoriana es producto del fraude. Una cosa importante es que en el fallo de Canadá, ese fallo en Nueva York, o vale más, lo que pasa en la justicia americana nos vale muy poco, porque sencillamente estamos demostrando que el caso está fuera de Estados Unidos y que podemos cobrar la sentencia fuera de Estados Unidos. No importa lo que diga Chevron o cuántos sea capaz de corromper a jueces norteamericanos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, importante también aquello, y precisamente lo que usted decía, ¿no? Siempre se ha tratado de darles la imagen a ustedes de extorsionadores y de querer únicamente conseguir réditos económicos, entre comillas. Así es, así es. Entonces, eso es parte, creo, de la lucha y una de las estrategias, la desesperación de la empresa de que realmente acá en la zona es evidente el daño que causaron. Es tanto así que en el 2008 vendieron todos sus bienes que tenían aquí en el Ecuador para no responder con la justicia ecuatoriana, ¿no? Y volver nuevamente a los Estados Unidos, donde ellos no quisieron litigar, porque ellos fueron los que pidieron venir acá al país porque se creía o pensaban más que era tan débil la justicia que ellos podían controlar todo. ¿No tienen temor ustedes de enfrentarse a una empresa económicamente tan poderosa? Da lo mismo quedarte sentado de brazos cruzados esperando de que te llegue la muerte, o también luchar de pie moviendo tus extremidades, que a la final vas a morir. Entonces te da lo mismo. Vale la pena luchar, dice Obvio, usted. exactamente. Tienes que sentarte, tienes que luchar, tienes que caminar, tienes que enfrentarte, aunque sea sin los recursos, sin nada, pero mientras existe el apoyo también de otros lugares, de otras personas externas, es fundamental para nosotros, y eso también nos reanima a seguir en la lucha. Doctor Fajardo, hablemos también de la reacción a propósito de este fallo de la petrolera. Ha sido muy escueta. ¿Por qué usted cree precisamente que no ha reaccionado con la arremetida con que solía hacerlo antes? Yo creo que Chevron ha sufrido algunos golpes últimamente. Por ejemplo, hace unos meses atrás perdió un laudo arbitral con el Estado ecuatoriano. Se acabó el arbitraje, un fallo a favor del Estado ecuatoriano, que también ha hecho un trabajo formidable en la defensa del país, en la soberanía del país en este caso. En los últimos tiempos han descubierto una cantidad de elementos de fraude de Chevron, por ejemplo, también en torno a este caso como tal. Entonces Chevron los directivos de Chevron habían convencido a los accionistas de la empresa que este juicio estaba concluido, que habían ganado de ellos y no significaba nada, no era ninguna amenaza para la empresa. Sabíamos que eso era falso. Pero ahora con los fallos, tanto del Estado y nosotros, estamos mostrando que eso es falso. Y los directivos de la empresa están con serio temor en la actualidad, porque obviamente pues se dan cuenta que los ejecutivos, los accionistas de la empresa, van a acusarlos que les mintieron, que los engañaron, que no era así. En consecuencia, ¿qué puede decir Chevron ahora? ¿Puede acusarnos acaso que también sobornamos a los jueces de Canadá? O sea, no. Es la Corte Suprema de Canadá, por unanimidad, 7-0, como decimos nosotros, 7 jueces a 0, fallan a favor nuestro y en contra de Chevron. Y además jueces con los que ustedes no tienen ninguna incidencia, ¿no? Más ni los conocemos siquiera, no sabemos ni quiénes son. Entonces, sí, para nosotros como dije anteriormente, esto nos llena de alegría y satisfacción y nos impulsa a seguir en la lucha. ¿El silencio significa voluntad de pago acaso? No, yo pienso que están ellos viendo qué otras acciones pueden hacer, y eso es peligroso también, porque obviamente Chevron, miren, hay que comprender que en la lucha nuestra no es únicamente contra Chevron Corporation, es contra todo el sistema de impunidad corporativa de estas grandes corporaciones que han hecho grandes crímenes en muchas partes del mundo. Pero esa lucha también se ha traducido en mucho respaldo que ustedes van teniendo, y de parte de los afectados también a nivel internacional. Incluso productoras de cine, de televisión están aquí en este momento haciendo documentales para mostrar al mundo la realidad, y eso es importante también. O sea, hay una conciencia ambiental, social, diría yo, creciente en el mundo entero, y un apoyo sistemático impresionante. Yo llamo aquí una minga social de la humanidad por la justicia y por la Amazonía. Esa minga está avanzando progresivamente, hay cada vez más grupos que se unen a este tipo de luchas, porque saben lo que significa como tal, y además saben el crimen cometido por Chevron. Pero creemos que hay que seguir cada vez más fuerte. Y yo sí llamo a la población a la solidaridad, al apoyo real a esta causa, que demostremos, primero, que en el país, con el país no se puede jugar como Chevron lo ha hecho, por ejemplo. Segundo, que la gente en el país tiene dignidad, tiene conciencia, tiene derecho a un ambiente, a una vida
vida digna. Entonces, por lo tanto, trabajemos colectivamente en esta causa y logremos juntos que Chevron pague por el crimen cometido en nuestro país. Una inquietud sobre la acción de protección que Chevron planteó en la Corte Constitucional. ¿Esto podría afectar la decisión de la Corte canadiense? No, son acciones totalmente, acciones distintas como tal. La acción de Canadá no afecta en nada la acción de la Corte Constitucional. Al revés, si la Corte Constitucional fallase en favor de Chevron, que viendo los méritos del proceso es imposible que eso pueda ocurrir, pero si la Corte Constitucional llegase a anular el juicio, por ejemplo, ahí sí todos los casos de fuera se caen, ¿sí? Porque obviamente pues, el corazón del caso está aquí, en este caso, aquí en la Corte Constitucional. ¿Cuándo esperarían ustedes una respuesta de la Corte Constitucional? Mire, por el volumen del papel es un poquito apresurado decir tanto tiempo, pero realmente creo yo que debe ser en este año. Perfecto, muchísimas gracias. Señor Moncayo, una última, de pronto llamado, lo que decía el doctor Fajardo, a la población a que se sume también a la causa de ustedes. Claro, nosotros esperamos justamente de que vayan, que nos visiten, que conozcan, sobre todo cuando sienten dudas de la veracidad de nuestra lucha, de nuestro caso. Conozcan, lleguen a la Amazonía, pregunten, nosotros estamos dispuestos a llevarles, que visiten los lugares, que vean y que saquen sus propias conclusiones. Gracias. Entonces, para cualquiera queda abierto la invitación. Nosotros le hacemos a periodistas, a estudiantes, a famosos, a cualquiera. No hay persona o índole de persona que sea escogida para ir al sitio. Muchísimas gracias. Gracias por su presencia también. Nosotros nos vamos ahora a los segmentos de la comunidad y regresamos luego.